Cuando un veterano de edad avanzada de raza negra se detuvo para ayudar a un joven multimillonario con una rueda pinchada, nunca imaginó quién aparecería en su puerta al día siguiente. La vida del señor Carter fue un reflejo de resistencia y responsabilidad. A sus 70 años, su cuerpo mostraba las marcas de toda una vida de servicio, tanto en el ejército como padre devoto. Alguna vez fue un veterano de guerra orgulloso y capaz, pero ahora pasaba sus días trabajando incansablemente para mantenerse a sí mismo y a su único hijo, David. David, que nació con síndrome de Down, requería atención y cuidados constantes, que el señor Carter le brindaba con una dedicación inquebrantable. El mundo del veterano giraba en torno a su hijo y, aunque la vida era dura, afrontaba cada día con una determinación serena. Las mañanas empezaban temprano para el señor Carter. Antes del amanecer, se levantaba de la modesta cama de su pequeña y desgastada casa, estiraba sus doloridas extremidades y preparaba un desayuno sencillo para él y David. Después de asegurarse de que David tuviera todo lo que necesitaba para el día, se dirigía a la lavandería donde trabajaba a tiempo parcial, clasificando y doblando la ropa con cuidado hasta que el sol se alzaba en lo alto del cielo. Por la tarde, pasaba a su segundo trabajo en una obra en construcción, trabajando junto a hombres que tenían la mitad de su edad para ganar lo suficiente para llegar a fin de mes. A pesar de las agotadoras horas de trabajo, Carter se portaba con el orgullo y la disciplina que le inculcaron sus años de servicio militar. Sin embargo, en el fondo, se aferraba a un sueño silencioso, el deseo de algún día reabrir el garaje que había tenido años atrás. El garaje había sido su orgullo y su alegría, un lugar donde podía usar sus habilidades mecánicas y generar un ingreso estable. Pero cuando las necesidades médicas de David se volvieron urgentes, Carter no tuvo más opción que venderlo para cubrir los gastos. El sueño de recuperarlo nunca había abandonado su mente, pero las exigencias de la vida diaria lo hacían parecer cada vez más inalcanzable. Una tarde, cuando el trabajo del día terminó y el cielo se oscureció, el señor Carter comenzó su largo camino a casa desde el sitio de construcción. El camino estaba tranquilo. El zumbido de los grillos llenaba el aire mientras caminaba con dificultad por el arcén, sus botas con punta de acero crujiendo contra la grava. El peso del cansancio lo oprimía, pero mantuvo la cabeza en alto, pensando en David y en la comida caliente que compartirían antes de acostarse. Al doblar una curva de la carretera, un destello de luz le llamó la atención. A poca distancia, delante de él, había un elegante Mercedes-Benz negro, cuya superficie pulida reflejaba el tenue resplandor de la luna. Junto al coche había un hombre de unos 30 y pocos años que caminaba de un lado a otro con aire de frustración. Carter se acercó con cautela, notando la costosa vestimenta del hombre y la inconfundible señal de que había problemas: un pinchazo en la rueda trasera. El hombre, Ethan Reynolds, levantó la vista cuando el señor Carter se acercó, con una expresión que mezclaba alivio e irritación. Explicó su situación, señalando su teléfono y lamentando la falta de señal en la zona. Ethan era un multimillonario, acostumbrado a soluciones instantáneas y recursos infinitos, pero allí, en ese tramo aislado de la carretera, se sentía indefenso. El señor Carter observó la situación con una mirada tranquila y evaluadora. Aunque estaba cansado de un largo día de trabajo, su sentido del deber y su instinto de ayudar superaban su agotamiento. Se acercó un paso más, con voz firme y tranquilizadora mientras se ofrecía a arreglar el neumático. Ethan dudó, claramente no estaba acostumbrado a recibir ayuda de extraños, pero la actitud segura del señor Carter dejaba poco margen para la discusión. Carter se arremangó y se puso a trabajar. Sus manos, curtidas y fuertes, se movían con la eficiencia que da la práctica mientras evaluaba los daños, sacaba las herramientas del baúl de Ethan y comenzaba a aflojar las tuercas de la rueda dañada. Sus movimientos eran deliberados pero rápidos, un testimonio de las habilidades que había perfeccionado durante décadas de trabajo y servicio. Ethan observaba en silencio, y su frustración dio paso a la curiosidad al observar la tranquila competencia del hombre mayor. 15 minutos después, la tarea estaba completa. La rueda pinchada fue reemplazada por la de repuesto y el Mercedes estaba listo para continuar su viaje. El señor Carter se secó las manos en sus pantalones gastados, con una pequeña pero satisfecha sonrisa en su rostro, mientras daba un paso atrás para admirar su trabajo.
Ethan se acercó a él, metió la mano en su billetera y sacó un fajo de billetes. Ethan Reynolds estaba de pie junto a su coche, todavía asimilando la amabilidad del hombre que acababa de ayudarlo. El joven multimillonario estaba acostumbrado a una vida de opulencia, en la que cada servicio tenía un precio y cada gesto venía acompañado de expectativas. Sin embargo, allí estaba el señor Carter, un hombre mayor claramente acostumbrado a una vida más dura, que se negaba a aceptar un pago por arreglar un neumático. El fajo de billetes de $10,000 permaneció en la mano de Ethan, sin que nadie lo reclamara, mientras el señor Carter lo desestimaba con un movimiento de cabeza cortés pero firme. Ethan sintió curiosidad. No podía comprender por qué alguien rechazaría una oferta así, especialmente alguien que parecía necesitarla. La humildad en el comportamiento del señor Carter era a la vez desconcertante e intrigante. Ethan se acercó un paso más, bajó los billetes y le preguntó por qué no aceptaba el dinero. El señor Carter, limpiándose la suciedad de las manos en los pantalones, respondió simplemente que no ayudaba a la gente por dinero. Su voz era firme, sin rastro de amargura o condescendencia. El multimillonario se detuvo y observó al hombre mayor. La postura del señor Carter, su tono y la agudeza de sus ojos insinuaban una disciplina y un orgullo que iban más allá de las experiencias de la vida cotidiana. Ethan se apoyó en su coche y le preguntó si el señor Carter había servido alguna vez en el ejército. Era más una suposición que una pregunta, impulsada por el instinto de que el sentido del deber del hombre mayor provenía de algo profundamente arraigado. El señor Carter dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Ethan. Su expresión se suavizó mientras asentía. Sí, había servido. No hubo vacilación en su respuesta, solo el orgullo tranquilo de un hombre que había dedicado años de su vida a algo más grande que él mismo. Añadió que había formado parte del ejército durante muchos años, ascendiendo al rango de sargento antes de regresar a la vida civil. El interés de Ethan aumentó. Su propio padre había sido un general condecorado, una figura cuyas historias habían marcado gran parte de la infancia de Ethan. Se preguntó si existía una conexión entre este hombre y el padre, al que había reverenciado pero que había perdido demasiado pronto. Vacilante, Ethan preguntó si el señor Carter se había cruzado alguna vez con un hombre llamado General Reynolds. La reacción fue inmediata. El rostro de Carter se iluminó y su postura se enderezó al reconocer el nombre. El general Reynolds, dijo, no solo había sido un oficial superior, sino también un amigo y mentor. Habían servido juntos durante algunas de las misiones más difíciles, y su vínculo se había forjado en el crisol del combate y el sacrificio compartido. El asombro de Ethan era evidente. Se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar más, mientras el señor Carter comenzaba a contar historias de su tiempo con el general Reynolds. Habló del liderazgo del general, su compromiso inquebrantable con sus hombres y su sentido del honor que inspiraba a quienes lo rodeaban. Había historias de misiones completadas en condiciones imposibles, de camaradería forjada durante comidas compartidas en campamentos improvisados y de momentos de humanidad en medio del caos de la guerra. Mientras Carter hablaba, su voz transmitía el peso del respeto y la pérdida. El general Reynolds, dijo, había sido más que un simple comandante. Había sido un hombre de principios, alguien que trataba a todos los soldados bajo su mando con dignidad, independientemente de su rango o de su origen. Ethan escuchó atentamente, y su admiración por su padre se hizo más profunda al escuchar estos relatos de primera mano de alguien que había estado a su lado. A su vez, Ethan compartió sus propios recuerdos de su padre, aunque eran menos numerosos y estaban teñidos de la tristeza de haberlo perdido a una edad temprana. Describió la presencia del general en casa y cómo, incluso en los momentos de tranquilidad, había una fuerza y una calidez en él que dejaban una impresión duradera. Ethan admitió que gran parte de su éxito en la vida había sido impulsado por el deseo de vivir a la altura de los ideales que su padre había encarnado. La conexión entre los dos hombres se hizo más fuerte con cada historia que intercambiaban. Ethan se sintió cada vez más conmovido por la integridad y la resistencia de Carter. Era un hombre que había enfrentado innumerables desafíos, que había dado tanto de sí mismo a los demás y que seguía viviendo con el mismo sentido del deber que había definido su tiempo en el ejército. La conversación se prolongó. Ninguno de los dos tenía prisa por terminarla. La oscuridad a su alrededor se hizo más profunda. Las estrellas comenzaron a salpicar el cielo nocturno, pero ninguno de los dos pareció notarlo.
Para Ethan, el encuentro fue un momento poco común de conexión genuina en una vida a menudo rodeada de interacciones superficiales. Para el señor Carter, fue una oportunidad de revivir recuerdos de una época en la que había sido parte de algo más grande que él mismo, y ver el legado de su amigo vivo en el joven que tenía ante sí. Mientras permanecían de pie al costado del camino, se forjó un vínculo arraigado en una historia compartida y un respeto mutuo. Ethan se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado su perspectiva el encuentro. Vio en el Señor Carter no solo las dificultades de sus circunstancias actuales, sino también la fortaleza y la dignidad que lo habían llevado a lo largo de una vida de servicio y sacrificio. Ethan se dio cuenta de que ese encuentro era más que una coincidencia. Era una oportunidad para honrar la memoria de su padre y hacer lo correcto por el hombre que lo había apoyado. Aunque no lo dijo en voz alta, Ethan ya estaba empezando a pensar en cómo podría corresponder a la bondad e integridad que el señor Carter le había demostrado. Para Carter, la conversación fue un recordatorio de que incluso en los momentos más inesperados se podían forjar vínculos que reavivaban la esperanza y reafirmaban los valores que había seguido en su vida. Cuando se disponían a separarse, los dos hombres intercambiaron un firme apretón de manos y el respeto mutuo quedó en evidencia en el gesto. A medida que la conversación en la carretera iba llegando a su fin, el señor Carter miró la hora y notó que se estaba haciendo tarde. Con genuina calidez, extendió una invitación a Ethan para que visitara su casa, sugiriendo que podría ser un mejor lugar para continuar su conversación. Ethan, que tenía horas libres antes de su vuelo retrasado, dudó solo un momento antes de aceptar. Había algo en el señor Carter que lo intrigaba, una mezcla de humildad y fortaleza que parecía poco común. Los dos hombres se subieron al coche de Ethan, y la rueda reparada rodó suavemente mientras conducían por las calles tranquilas. El señor Carter lo dirigió hacia un barrio modesto, donde las casas eran pequeñas y estaban llenas de signos de desgaste. Pintura descascarada, aceras agrietadas y vallas combadas. Finalmente, se detuvieron frente a una casa de una sola planta desgastada por el tiempo, cuyo aspecto reflejaba años de uso intensivo y recursos limitados. Ethan aparcó el coche y salió, contemplando la casa. Aunque era evidente que necesitaba reparaciones, se percibía cierta atención en la forma en que el césped estaba prolijamente cortado y el porche barrido. El señor Carter iba delante, con un paso firme pero más lento de lo que Ethan había imaginado que había sido en el pasado. Cuando se acercaron a la puerta, ésta se abrió con un chirrido y un joven de ojos brillantes y curiosos se asomó. «David, este es el señor Reynolds», dijo el señor Carter con gentileza presentándole a su hijo. David sonrió tímidamente y dio un paso atrás, dejándoles entrar. Ethan notó inmediatamente que el interior de la casa era tan modesto como su exterior. Los muebles eran escasos y algunos mostraban signos de antigüedad, cojines gastados, superficies rayadas y asientos hundidos. Las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas y placas del servicio militar del señor Carter, recuerdos de un pasado orgulloso. Ethan también observó los pequeños pero importantes detalles de su vida. Una pila de suministros médicos cuidadosamente ordenados en un rincón, una mesa adaptable para David y una colección de libros sobre paternidad y cuidados. Estos pequeños detalles decían mucho sobre la dedicación del señor Carter a su hijo. Aunque la casa carecía de lujos, estaba llena de la tranquila dignidad de un hombre que había sacrificado todo para cuidar de su hijo. Mientras se acomodaban en la sala de estar, el señor Carter le ofreció a Ethan una taza de café, disculpándose por la falta de algo más sofisticado. Ethan desestimó la disculpa y dijo que estaba más interesado en escuchar sobre la vida del señor Carter. Alentado por la sinceridad del joven, el señor Carter comenzó a compartir su historia. Habló de su época en el ejército y recordó historias de coraje y camaradería junto al padre de Ethan. Su voz transmitía una mezcla de orgullo y nostalgia, mientras describía las misiones que habían emprendido juntos, los momentos de triunfo y pérdida, y el vínculo que había crecido entre ellos. Ethan escuchó atentamente. Su respeto por su padre y por el señor Carter se profundizaba con cada palabra. La conversación se centró entonces en la vida de Carter después del ejército. Explicó cómo se había labrado una vida como mecánico, dirigiendo un pequeño pero exitoso taller mecánico.
Durante años, el taller mecánico había sido su medio de vida, un lugar donde podía trabajar con sus manos y generar un ingreso estable para su familia. Pero cuando David nació con síndrome de Down, todo cambió. Las facturas médicas se acumularon y los tratamientos se volvieron cada vez más caros. Al no tener otra opción, el señor Carter había vendido el garaje, una decisión que había sido tan dolorosa como necesaria. David siempre es lo primero, dijo Carter, mirando a su hijo, que ahora estaba sentado tranquilamente en un rincón, hojeando un libro ilustrado. Ethan siguió su mirada, con el corazón encogido al ver la inocencia del joven y la devoción inquebrantable del padre. A pesar de las dificultades, Carter habló sin amargura. En cambio, sus palabras transmitían una tranquila aceptación de las decisiones que había tomado. Admitió que todavía soñaba con reabrir el taller, con volver a trabajar con motores y herramientas, pero reconoció que la realidad de sus circunstancias dejaba poco espacio para tales aspiraciones. Su atención se centró en David, en asegurarse de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba para vivir una vida llena de cuidados y dignidad. Mientras Ethan escuchaba, se sintió profundamente conmovido. Los sacrificios que había hecho el señor Carter eran asombrosos, y sin embargo, el hombre hablaba sin rastro de autocompasión. Para Ethan era evidente que la fortaleza del señor Carter no provenía solo de su pasado militar, sino también de su profundo amor por su hijo. La visita se prolongó durante un tiempo y la conversación fluyó con facilidad, mientras los dos hombres intercambiaban historias y reflexiones. Ethan compartió algunos recuerdos de su padre, añadiendo momentos de ligereza para equilibrar el peso de la conversación. El señor Carter se rió suavemente de las anécdotas y comentó lo orgulloso que estaría el general Reynolds de ver en qué hombre se había convertido Ethan. Finalmente, llegó el momento de que Ethan se marchara. Se levantó del viejo sofá y le agradeció al señor Carter su hospitalidad y el hecho de haber compartido su historia con él. El señor Carter lo acompañó hasta la puerta, le estrechó la mano con firmeza y le deseó un buen viaje. David, que estaba cerca, le dijo adiós con la mano y sonrió con una sonrisa radiante que se quedó con Ethan mientras subía a su coche. Mientras Ethan se alejaba en el coche, su mente repasaba los acontecimientos de la noche. La resistencia y la devoción del veterano hacia su hijo le dejaron una profunda impresión, y Ethan no pudo evitar admirar el heroísmo silencioso de un hombre que había renunciado a tanto por el bien de su familia. Pensó en el garaje, los sacrificios y los sueños no expresados que se ocultaban detrás de la actitud firme del señor Carter. El viaje hasta el aeropuerto le dio tiempo a Ethan para reflexionar. Cuando subió a su avión, ya había tomado una decisión. No iba a permitir que la historia del señor Carter terminara allí. Mientras el avión de Ethan ascendía hacia el cielo nocturno, su mente permanecía fija en la visita que acababa de experimentar. La modesta casa, la tranquila fortaleza del señor Carter y la radiante sonrisa de David permanecían en sus pensamientos. Ethan, que siempre se había considerado una persona ambiciosa y llena de recursos, no podía quitarse de encima el sentimiento de admiración que sentía por el veterano de edad avanzada. Los sacrificios que había hecho el señor Carter, tanto al servicio de su país como por su hijo, hablaban de una profundidad de carácter que pocos poseían. Cuando Ethan regresó a su extensa propiedad, rodeado de lujo y privilegios, el contraste entre su mundo y el del señor Carter era imposible de ignorar. Caminaba por sus pasillos, sus zapatos resonando contra el suelo de mármol, pero la opulencia que una vez lo había enorgullecido, ahora se sentía hueca. La imagen de las manos del señor Carter, callosas, firmes e incansables, arreglando su neumático con tranquila determinación, permaneció en su mente. Esas manos habían construido una vida, mantenido unida a una familia y trabajado hasta el cansancio por el amor y el deber. Ethan se sentó en su escritorio y sacó su computadora portátil. Comenzó a investigar la zona donde vivía el señor Carter, buscando cualquier mención del garaje del que había hablado. Después de horas de búsqueda, finalmente lo encontró. Un edificio pequeño y modesto que desde entonces se había convertido en un almacén. El nombre Carter's Garage todavía era vagamente visible en el desgastado letrero sobre sus puertas. Ethan se reclinó en su silla, con un plan ya formándose en su mente. A la mañana siguiente, Ethan llamó al actual propietario de la propiedad. Las negociaciones fueron rápidas y sin complicaciones. El propietario estaba ansioso por vender
y la oferta de Ethan era generosa. En cuestión de días, Ethan tenía la escritura del garaje. Mientras revisaba los documentos, una sensación de satisfacción comenzó a reemplazar el dolor de impotencia que había sentido desde que dejó la casa del señor Carter. Ethan sabía que no podía entregar el garaje sin pensarlo 2 veces. Quería que el gesto honrara la dignidad del señor Carter, no que la socavara. Pasó días planeando cuidadosamente cómo acercarse al veterano, sabiendo que el orgullo del señor Carter lo haría dudar en aceptar semejante regalo. Finalmente, Ethan regresó a la casa del señor Carter una tarde, con la escritura cuidadosamente guardada en una carpeta dentro de su maletín. Salió de su auto y fue recibido calurosamente por David, quien se apresuró a saludarlo con la mano. El señor Carter apareció en el porche momentos después, con el rostro iluminado por una genuina sorpresa al ver a Ethan. Después de un breve intercambio de cumplidos, Ethan preguntó si podían hablar en privado. El señor Carter lo condujo al interior, donde se sentaron en la misma mesa desgastada de antes. Ethan respiró profundamente, sabiendo que ese momento tenía peso. Sacó la carpeta y la colocó sobre la mesa entre ellos, explicando que tenía un regalo para el señor Carter. Curioso pero cauteloso, el señor Carter abrió la carpeta y miró la escritura. Le llevó un momento comprender por completo lo que estaba viendo. Cuando se dio cuenta, miró a Ethan, con una expresión que era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Ethan le explicó que había comprado el garaje que alguna vez había tenido el señor Carter y quería devolvérselo. Al principio, el señor Carter negó con la cabeza y empujó la carpeta hacia el otro lado de la mesa. Le dijo a Ethan que no podía aceptarla e insistió en que no quería caridad. Su voz era firme, pero había un inconfundible temblor de emoción debajo de ella. Ethan se inclinó hacia adelante, con un tono amable pero decidido, mientras explicaba su razonamiento. Ethan le dijo que su padre, el general Reynolds, hubiera hecho lo mismo por un amigo y camarada. Describió lo mucho que las historias de Carter sobre su padre habían significado para él y cómo este acto era una manera de honrar no solo el legado del general, sino también la resistencia y los sacrificios de Carter. El señor Carter permaneció sentado en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en el hecho. Miró a David, que hojeaba alegremente un libro en un rincón, completamente ajeno a la importancia del momento. Poco a poco, los hombros del señor Carter se relajaron y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Extendió la mano, con las manos ligeramente temblorosas, y tomó la carpeta. El corazón de Ethan se llenó de alivio y satisfacción cuando el señor Carter aceptó el regalo. Pasaron el resto de la tarde discutiendo los planes para el garaje, y Ethan se ofreció a cubrir los costos iniciales de las renovaciones y el equipamiento. El señor Carter dudó nuevamente, pero finalmente aceptó, sabiendo que la oportunidad de reconstruir su garaje era un sueño que no podía dejar pasar. En las semanas siguientes comenzó la transformación del garaje. El letrero descolorido fue restaurado y ahora estaba reluciente con pintura fresca que decía Carter's Garage en letras grandes. Herramientas y equipos nuevos llenaron el espacio y el estacionamiento que antes estaba vacío bullía de actividad mientras los trabajadores preparaban el garaje para su reapertura. Cuando finalmente llegó el día, el señor Carter se encontraba frente a su garaje recientemente restaurado, con el corazón lleno de alegría mientras observaba a los primeros clientes que entraban al estacionamiento. David estaba a su lado, radiante de orgullo mientras su padre saludaba a la comunidad. Ethan también estaba allí, de pie en silencio en el fondo, contento de ver cómo su gesto cobraba vida. El garaje se convirtió rápidamente en un éxito y le proporcionó al señor Carter la estabilidad que tanto anhelaba. Con un ingreso estable, pudo mejorar su casa y asegurarse de que David tuviera todo lo que necesitaba. Ethan siguió visitándolo con regularidad y su vínculo se hizo más profundo con cada visita. Para Carter, el garaje era más que un negocio. Era un testimonio del poder perdurable de la bondad, la amistad y la resiliencia. Para Ethan, era una forma de honrar a su padre y de retribuir la fuerza y la integridad de un hombre que había dado tanto sin esperar nada a cambio.